María Corina Machado, ¿en qué lugar de Caracas se encuentra pensando que eventualmente se quiera ejecutar esta orden de arresto? Mira, es una gran pregunta que yo realmente no tengo la respuesta, para serte franco. La seguridad de María Corina Machado ha sido bastante estricta con los procesos y los protocolos de entrada y salida. De hecho, cuando conversábamos esta mañana previo a esa asamblea de ciudadanos, pensábamos que iba a llegar en un carro. Había mucha especulación. Finalmente llegó en una unidad de transporte donde seguramente ya lo han visto, que lo ha utilizado en varias ocasiones, y ella decía que se resguarda entre la gente, y además dijo en varias oportunidades que ella tiene más de 25 años siendo perseguida político y que de una u otra forma pues ella sabe, según ella, pues enfrentar estos retos que impera cuando tienes estas responsabilidades y además también esta situación. Pero debo decir que ciertamente no habían emitido una acusación formal contra ella ni contra el mundo. Ahorita la situación es diferente. Nosotros pretendíamos hacer este contacto también desde el comando de campaña, donde hemos salido desde que llegamos a Caracas en los momentos más importantes, donde ya la rueda de prensa, pero esto no se dio el día de hoy, no nos han convocado. Y como les comentaba yo en otras oportunidades, siempre el tema de las invitaciones a la prensa, los puntos de prensa, como ustedes también lo denominan, no lo hacen con mucho tiempo de anticipación. Tratan de hacerlo lo más cercano posible y hay que estar atentos. Nosotros estamos evidentemente muy al pendiente de lo que puede ocurrir, pero siempre tratando de continuar informando y de contarles a ustedes lo que aquí está ocurriendo en Venezuela, porque sin duda alguna son momentos muy importantes para la historia de este país, sea cual sea el desenlace. Hay muchas personas que están apostando muchísimo. Hay personas que creen que se puede generar un cambio a través de esto, y hay otras que se quieren pues perpetuar en las responsabilidades que tienen. Entonces, tomando en cuenta esto, estar en Venezuela en este momento es algo histórico, y esas imágenes que ustedes tienen ahí dan cuenta no solamente de lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela, porque sí, es derribar una estatua, es algo físico, pero se tiene que interpretar mucho más allá. Es el cambio que aparentemente varios sectores del país se han unido para que esto sea posible. Y no es un cambio de gobierno actual, es un cambio posiblemente de ideología en todo el territorio nacional, porque la figura de Hugo Rafael Chávez Frías era bastante respetada, y digo era, tomando en cuenta estas imágenes. Claro, tomando en cuenta estas imágenes, lo que decíamos ayer, es todo un simbolismo, ¿no? Es la caída de algo Total. para dar paso a algo totalmente diferente, después de un cansancio enorme que sienten los venezolanos, y no solo un cansancio que sienten en su propio país. 9 millones de venezolanos han tenido que salir, abandonar su tierra debido a las condiciones que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro. Seguimos en contacto, en minutos nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por tu reporte. Muchísimas gracias a José Arnaldo, y nosotros vamos a seguir en esta cobertura y en esta transmisión a esta hora de la tarde con otro contacto en vivo. En esta ocasión aquí en Santiago, nuestra unidad móvil está, ya lo ven ustedes en pantalla, Marco Garzón, otro de los dirigentes de los círculos opositores aquí en nuestro país, de los venezolanos residentes, y que básicamente para hablar, Marcos, muy buenas tardes, de lo que, o profundizar un poco en lo que hemos estado analizando esta tarde, que ha sido la forma en que ustedes han llevado también los cómputos paralelos y cómo se han ido organizando para dar la otra versión distinta a la oficial de los resultados allá en Venezuela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarte. Evidentemente que la población venezolana está en las calles defendiendo el voto para que se respete. Las actas están resguardadas por parte del Comando con Venezuela, tal como lo dijo María Corina Machado, conjuntamente con Edmundo González Urrutia. Lo que ustedes están viendo es una muestra del cambio que quiere Venezuela y la ciudadanía, y que los ojos del mundo estén alerta y estén pendientes de lo que allí está ocurriendo en este momento. ¿Y qué es a tu juicio lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo denominan ustedes? ¿Cómo lo califican? Que la población se cansó de mentiras, se cansó de un modelo socialista fracasado, se cansó de un Estado que no tiene la capacidad de dirigir los procesos, pero que sobre todo decidió por el cambio, decidió avanzar, quiere una nación en paz, una nación próspera, donde las familias vuelvan a reunirse luego de una migración forzada de más de 8 millones de venezolanos que estamos por fuera desde hace más de 5 años. Es un modelo fracasado, y hoy la población está en las calles defendiendo el voto que ejerció el 28 de julio.
Ahora, como decía yo ayer a algunos de los entrevistados, uno es tener la razón y el otro es tener la fuerza y el poder para que esa razón se instale. Y desde ese punto de vista, basta con los levantamientos populares, basta con las manifestaciones en las calles, o lo que se necesita aquí también es que parte de esa institucionalidad pueda darle la espalda a Maduro, y estoy hablando de sectores, por ejemplo, que tienen el poder de las armas, como son las Fuerzas Armadas, ¿creen ustedes? La paz de la República, la estabilidad de la nación reposa en el orden constitucional, y eso tiene que ver en gran responsabilidad con las Fuerzas Armadas. Hoy vemos cómo la población ha salido a la calle de manera pacífica y está siendo reprimida, están siendo asesinados, están siendo detenidos, lo cual es injusto porque la gente está luchando por un cambio en paz. Las Fuerzas Armadas tienen un peso muy importante y nuestro llamado es que sean conscientes del cambio que se quiere en Venezuela. Ellos también tienen familia, ellos también tienen hijos, ellos también tienen personas que viven fuera del país y que también están padeciendo lo que muchos están padeciendo allá adentro, que es hambre, que es miseria y que es persecución. Es el momento y es la hora de la República. Es el momento de todos los venezolanos dentro y fuera del país. Marcos, precisamente a lo último que te refieres era donde yo quería ahondar. ¿Cómo se vive hoy en Venezuela? Te hago esta pregunta que parece súper amplia, una pregunta que tiene probablemente una respuesta mucho más compleja, ¿no? Porque nadie podría decir se vive de una sola forma en Venezuela. Pero te lo pregunto a propósito de que las primeras experiencias periodísticas que tuvimos en Venezuela, instaurado ya el régimen de Nicolás Maduro, fuimos a conocer a través de los canales nacionales cómo se vivía, el hambre que efectivamente padecían, especialmente los niños, diría yo, ¿no? Las niñas, las poblaciones más vulnerables, y eso era muy evidente ante la cámara. Han pasado muchos años de eso, y quería preguntarte cómo se está viviendo hoy en Venezuela, con estos 8 o 9 millones de venezolanos fuera, ¿no? ¿Hay trabajo, no hay trabajo, hay hambre, no hay hambre, se siguen repartiendo estas cajas de alimentos, hay más orden, menos orden? ¿Se han podido efectivamente echar a andar las industrias, los procesos propios de Venezuela, o eso ha quedado congelado? ¿Me puedes hacer algún tipo de descripción respecto de la vida en Venezuela hoy? La familia está fracturada, está dividida. Abuelos que pasaron a ser padres, jóvenes que les correspondió una responsabilidad de trabajar en vez de estar estudiando la educación superior. Un contexto bastante psicosocial golpeado, golpearon a la familia, fracturaron a la familia emocionalmente. Lo que estamos viviendo en el exterior, viendo cómo ocurre una persecución en nuestro país, es bastante triste, es bastante delicado. Para nosotros es una angustia permanente todo lo que está ocurriendo en el país. Quienes estamos fuera de nuestro país sabemos qué es lo que tenemos. Familia adentro padeciendo necesidades y viviendo bajo la incertidumbre de qué puede pasar o cuándo vamos a volver a reencontrarnos. Pero la peor parte también la está llevando quienes están dentro del país con limitantes, con ganas de ver que el país avance. Mucha gente con la esperanza de emprender dentro del país, pero que lamentablemente las condiciones no están dadas por todo este contexto político, social y económico que se presenta. Sin duda alguna esto es un conglomerado que tiene que ver con lo económico, con lo político y con lo social, y que el control social que ha instaurado el Estado mediante las cajas del CLAD, como tú lo nombrabas, mediante el carnet de la patria que estuvo en su momento y mediante ciertas medidas que hacían que si tú no estabas de acuerdo con la posición del Estado, te quitaban el beneficio. Sí, claro. El bloqueo económico simplemente existe para la población, pero no existe para ciertos sectores privilegiados de la nación. El llamado es también a la comunidad internacional a estar vigilante de este proceso. Tú decías, llevamos años de lucha, llevamos años en esto, ciertamente es así. Llevamos años de lucha, llevamos años padeciendo, y hay una generación que está creciendo en un país destruido, en una familia dividida, y han jugado lamentablemente con la familia como han querido, y es algo muy irresponsable, es algo muy doloroso, y es algo que de verdad la historia se los cobrará.
Marcos, ¿qué opinan ustedes aquí de la información que están recibiendo y el análisis que hacen de la respuesta internacional de los países sudamericanos? Ya sabemos, lo hemos informado, lo hemos dado cuenta de aquello, de el retiro de las delegaciones diplomáticas que ha ordenado Maduro en los países que no han querido reconocer el resultado oficial que él ha entregado, pero hay otras naciones como son Brasil o Colombia, que ideológicamente son más cercanos, que para muchos están jugando un papel tal vez de negociador, de convencerlo, de que se abra a una revisión de los votos, o ustedes creen que eso no es posible de acuerdo a esta cercanía ideológica, o confían en que la contundencia de las pruebas haga que sus propios antiguos, tal vez más aliados, hoy día lo hagan, comillas, recapacitar? Es el momento de la unidad nacional dentro y fuera del país. Las posiciones del presidente de Colombia, del presidente de Brasil, son muy importantes, indistintamente del contexto ideológico en el que se pueda coincidir o no. Vemos como Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, es uno de los primeros que se ha estado manifestando a favor de unas elecciones limpias y justas, y lo último que manifiesta es que transparenten las actas. También ha manifestado que no va a romper relaciones con Venezuela porque él sabe el costo a nivel consular de dejar a la deriva a ciertos sectores de la población o connacionales o nacionales en cuanto a estos trámites. Nosotros lamentamos mucho que haya tenido que llegar a este altercado, esta situación originada desde Venezuela que deja por fuera a muchos venezolanos acá en cuanto a temas de trámites personales. Venezuela va encaminada hacia un proceso de transición en donde se requiere el entendimiento de todas las partes. Y en parte de ese entendimiento que tienen que tener todas las partes también es poder coincidir y poder ajustarnos también a lo que está haciendo la comunidad internacional, que también le agradecemos y tenemos confianza en ellos. Vemos también como el gobierno de los Estados Unidos ha mediado en ciertas cosas allí, el gobierno de Noruega, y que por supuesto todo esto tiene que conllevar a una solución pacífica, en paz, sin violencia, como lo ha hecho la población, en el marco de que se restablezca la democracia en Venezuela. Marcos, probablemente estamos viviendo en la era de la humanidad los momentos de mayor conexión, ¿no? De mayor contacto. Pese a las lejanías, esto ya la verdad es que termina por disolverse porque podemos conversar a través de WhatsApp, nos podemos encontrar a través de las tecnologías, podemos hablar en vivo y en directo, ¿no? En cualquier momento. Y eso hace que ustedes, me imagino, tengan una comunicación permanente con sus propios familiares en Venezuela. ¿Qué les han dicho a ti, al grupo de gente que está tras de ti, sus familiares, sus amigos, de estos momentos de tensión? ¿Cómo se viven allá? Si pudiese ser descriptivo en esta respuesta. Tal y como tú lo dices, todos estos compañeros y compañeras que me acompañan, que están al fondo, también tienen familias en Venezuela y también están sufriendo los embates de las consecuencias de lo que está pasando en Venezuela. También ellos, al igual que yo, fuimos separados de nuestra familia y están viviendo las consecuencias del contexto de esta migración. Ahora, tú comentabas el hecho de que nosotros podemos comunicarnos con nuestras familias a través de la tecnología. No es tan cierto y es bueno que el pueblo chileno lo sepa. Si ciertamente Chile tiene unos altos niveles de conectividad, Venezuela no los tiene. No hay servicios del internet en algunos lugares, o cortan la electricidad, o no hay equipos tecnológicos que permitan tener una conectividad efectiva con nuestra familia. Y es que tampoco nosotros podemos permitir que se normalice el hecho de la digitalización en medio de la migración, porque una familia se compone de que todos sus integrantes estén juntos y que estudien y que progresen y que hayan los roles de padre o madre dentro de la familia y que sean una familia funcional. No podemos acostumbrarnos a la distancia por el hecho de una migración de un gobierno irresponsable. Sí, no, era solo la pregunta con el objetivo de saber qué te relataban desde allá, cómo se vivían estas horas, porque lo que vimos, por ejemplo, post elecciones el lunes de la madrugada, era un silencio sepulcral, al menos en Caracas, ¿no? Que me imagino que responde también al miedo y al temor que se siente. Hay tristeza, hay miedo, pero hay unas ganas de luchar y de salir adelante. La gente también ha dejado también un poco el miedo para salir a las calles y quedó demostrado. Madres, padres de familia que han estado allí de manera pacífica. Indudablemente que nosotros no nos sorprende ya nada de lo que viene del gobierno de Venezuela. Al contrario, esto nos fortalece para continuar luchando por nuestra familia
en paz, en democracia, de manera cívica. Nosotros no somos violentos, nosotros los ciudadanos no tenemos armas y nosotros no tenemos el control o el poder que ellos tienen para hacer lo que están haciendo en contra de la población. En definitiva, es bastante triste lo que se está viviendo en mi país, Venezuela. Marco, y sumo a eso tal vez lo último que golpea muchísimo desde el punto de vista de entender las acciones que se llevan adelante para mantener una puesta en escena como lo que ha ocurrido con estos resultados. Lo digo porque en el mismo tren de ideas que tú desarrollas, lo último que supimos fue que, y lo dijo Nicolás Maduro hace un rato en una locución que estuvimos comentando y mostrando también en nuestras pantallas, que se ha abierto una especie de sitio web, un sitio para que los venezolanos puedan denunciar a sus compatriotas que están protestando para que efectivamente sean perseguidos por la Fiscalía y abrirles procesos, detenerlos y de esa manera llevarlos a la justicia. Es decir, un canal digital para un enfrentamiento, un soplonaje entre compatriotas. Yo creo que eso debe ser muy doloroso escucharlo para ustedes porque fomenta el enfrentamiento entre compatriotas. Claro. Es bastante triste que en medio del desespero, porque ya no tiene el apoyo de la población, porque el modelo fracasó, porque el tiempo se les terminó, porque la población decidió por un cambio, pretendan incentivar a que nos enfrentemos unos con otros. De parte de nosotros no hay confrontación, no hay llamados de guerra, no hay baños de sangre. Muera la opresión. Como lo dicen nuestras gloriosas notas del himno nacional. Y nuestros llamados son de paz, son de tranquilidad. Nosotros nunca vamos a incentivar a perseguirnos o porque tengamos diferencia o podamos disentir unos de otros, nos ataquemos. Eso no debe ser en un país normal donde la convivencia cívica, democrática y republicana sean las banderas y un principio de prosperidad. Rechazamos contundentemente esa acción que la consideramos bastante macabra, injusta, porque quienes están luchando son personas que quieren un cambio. De verdad que bastante malsano para la población. La siguen dañando moralmente y socialmente e intimidando también. Plenamente de acuerdo, la guerra civil nunca ha sido la solución, ¿no? Así nos demuestran numerosos casos en la historia de la humanidad y por lo demás, yo estoy de acuerdo contigo, resultan tremendamente injustas porque son los gobernantes los que tienen que solucionar los problemas y no entre los propios ciudadanos que tienen puntos de vista distintos. Te queremos agradecer el haberte conectado con nosotros, muchísimas gracias y un abrazo para todos los venezolanos además que se encuentran en nuestro país. Nosotros vamos a cerrar este boletín, pero vamos a seguir de inmediato con nuestra edición de Tele 3. Sí, continúe con nosotros. Entel, 60 años contigo en todas. Rexmas, el mejor software de remuneraciones. Y un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.